Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: Esto también es fe. Y vamos a la lectura bíblica en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si hablamos de lo que es la fe en términos generales, y si hablamos de lo que es la fe, teniendo en cuenta el concepto que la sociedad tiene de fe, la mayoría seguramente coincidiría en decir que tener fe es creer en Dios o creer en la existencia de Dios, creer en la existencia de un ser superior. De hecho, hay personas que le ponen otro nombre a ese ser superior que es Dios. Pero si tienen que definir la fe, la definen de manera sencilla y hablan de creer en Dios, de creer en la existencia de Dios, ya que aquellos que no creen en la existencia de Dios y que la niegan son conocidos como ateos. Sin embargo, cuando hablamos de la fe en Jesucristo y teniendo en cuenta lo que la Biblia nos enseña, tener fe no solamente es creer en la existencia de Dios, sino también tener fe, como lo describe claramente este pasaje de Hebreos, es creer también que aquel Dios que existe recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Qué importante es tener este concepto de la fe también, que fe es creer en que Dios va a recompensar a los que lo buscan con sinceridad. Entender que la recompensa viene cuando buscamos primeramente a Dios. Conocemos el pasaje de Mateo 6:33, que también nos dice que debemos creer, que debemos poner en primer lugar, que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La carta a los Hebreos también en el capítulo 4, versículo 14 al 16, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es una invitación que nos hace el Señor a aferrarnos a lo que creemos. Y se refiere también a esto: debemos aferrarnos a creer que Dios es un Dios que recompensa a los que lo buscan. Por eso claramente nos dice que debemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Porque el mismo Señor nos recompensará
con su misericordia y con gracia para que nos ayude cuando más lo necesitemos. Es ese Dios que está dispuesto a recompensar, a darnos una recompensa cuando nos acercamos directamente al trono de la gracia y con sinceridad, como también lo reafirma Hebreos 10:22 en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es una invitación que Dios le hace al creyente, a aquel que se ha aferrado a creer no solamente en la existencia de Dios, sino también a creer que Dios recompensa a los que lo buscan. Y nos invita a acercarnos con un corazón sincero, ya que, como leíamos al comienzo en Hebreos 11:6, esa búsqueda debe ser con sinceridad, sin dobles intenciones, sino con un corazón sincero que se presenta delante de Dios. Y se presenta con confianza, porque sus pecados han sido lavados con la sangre de Jesucristo. El cuerpo también es lavado con la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el Señor por medio del nuevo nacimiento. Nos hace nacer no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. Y nos coloca en una posición de privilegio para poder acceder confiadamente al trono de la gracia, teniendo la plena confianza, la plena seguridad de que el Señor nos atenderá. Y debemos saber algo. Debemos saber que nuestra mayor recompensa, la mayor recompensa que podemos obtener es ver a Jesús. Porque, como leíamos al principio, Él recompensa a aquellos que lo buscan, aquellos que buscan al Señor Jesucristo, aquellos que buscan a la verdad hecha carne en la persona de Jesucristo, aquellos que buscan la vida de Jesús, experimentar esa vida. Nuestra mayor recompensa es ver a Jesús. Y podemos ver a Jesús por medio de 3 acciones que nosotros debemos realizar y que tiene que ver con la búsqueda del Señor. En primer lugar, podemos ver a Jesús a través de la oración. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 9 nos dice en la Nueva Traducción Viviente, el título dice: oración eficaz. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Todo el que busca, encuentra. Debemos ser buscadores del Señor. Debemos buscar a Jesús. Debemos ir en búsqueda del Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta, porque nuestra mayor recompensa es la persona de Jesús, es ver a Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento anhelaban ver
lo que nosotros hoy podemos ver. Hoy podemos encontrarnos con el Señor Jesucristo por medio de una búsqueda sincera de Él. Debemos buscar al Señor. La Biblia dice que debemos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y a través de la oración podemos ver a Jesús. Por medio de la oración, el Señor derrama de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel Espíritu de Cristo que glorifica a Jesús, que permite que nosotros podamos ver a Jesús, experimentar la vida de Jesús. Y cuando hablo de ver a Jesús, es importante entender que debemos ver a Jesús a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones. Mateo capítulo 5, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Ese corazón sincero y puro que se acerca al Señor tiene como recompensa ver a Dios. Cuando hablamos de Jacob, en el capítulo 32 de Génesis, hablamos de un hombre que en un momento estuvo luchando con un ángel toda una noche. Jacob le dijo a ese ángel: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el ángel procuraba que Jacob lo soltara, pero Jacob se aferraba más y más al ángel. Entonces el ángel tuvo que tocar en el sitio de su cadera a ese hombre, ese varón, descaderar a Jacob para que Jacob pudiera soltarlo. Pero Jacob obtuvo el premio, ya que Dios bendijo la vida de Jacob. Pero Jacob entendió cuál había sido la bendición más grande que él había recibido en ese momento, y la bendición más grande que él había recibido era ver a Dios cara a cara. Por eso le puso a ese lugar Peniel, porque vio a Dios cara a cara. Esa es la bendición más grande. Y Jacob lo vio a través de la oración, ya que ese varón al cual él se aferraba no era ni más ni menos que el Señor Jesucristo, que ese hombre admirable. En segundo lugar, podemos ver a Dios a través de la Escritura. Juan 5:39 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Los fariseos pensaban que con el solo hecho de estudiar las Escrituras ya eran hombres realizados y ya tenían vida eterna. Pero Jesús reveló ante ellos el verdadero propósito de las Escrituras, y que era que las Escrituras dieran a conocer al Señor Jesucristo. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos las diferentes fiestas que Dios mandó a que el pueblo de Israel celebrara, como es la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, de los tabernáculos, detrás de cada fiesta está Jesús. Y cada fiesta hace referencia a Jesús, da testimonio de Jesús. Y el propósito de Dios con esas fiestas era que ellos vieran a Jesús detrás de todo. Segunda de Pedro 1:19 en la Nueva Traducción Viviente dice: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro,
hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. La palabra de Dios, la palabra escrita, es la palabra profética más segura, a la cual debemos prestar atención, porque es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille. El propósito de las Escrituras es que Jesucristo brille, es hacer brillar a Jesucristo en nuestro corazón. Es que podamos verlo, podamos conocerlo a través de las Escrituras, de aquellas que nos dan el testimonio más seguro de quién es Jesús, más seguro aún que aquel testimonio que nos puede dar la experiencia, debido a que Pedro mismo vivió la transfiguración de Jesús, pero eso solamente él lo vio como un medio para afirmarse, para prestar más atención a lo que escribieron los apóstoles, los profetas, para verdaderamente ver a Jesús detrás de las Escrituras. Qué importante es que podamos descubrir a Jesús a través de las Escrituras. Y en tercer lugar, podemos ver a Jesús, encontrarlo a través del servicio. Efesios 4:11 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras, tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Los diferentes ministerios que Dios da a una iglesia tienen el propósito, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, como dice el pasaje número 12. Y la obra de Dios tiene como fin que Cristo se forme en la vida de las personas, en la vida de los creyentes, en que dejemos de ser niños inmaduros, en que dejemos de ser personas inmaduras y que podamos verdaderamente llegar a una madurez y aparecernos cada día más a Cristo, como dice el versículo 15. El servicio a Dios tiene el propósito, la obra de Dios, de formar a Cristo en otros. Como Pablo le decía a los Gálatas: por quien sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquel que canta, aquel que adora a Dios por medio de un instrumento, aquel que predica la palabra, que la enseña, aquel que sirve en la limpieza, que se ocupa de esas tareas prácticas, ese servicio debe tener la finalidad
de mostrar, de revelar a Cristo en cada servicio, de revelar a Cristo en cada acción que el servidor de Dios realiza, y mostrar a Cristo y dar ejemplo de que Cristo ha crecido en su vida, para que también Cristo se pueda formar en la vida de otros. No se trata de servir por servir, de hacer algo para Dios, sino se trata de hacer la obra de Dios para que las personas conozcan a Jesús en primer lugar, conozcan al Hijo de Dios y en segundo lugar se parezcan más y más a Cristo. ¿Nos parecemos más a Jesús? ¿Te pareces más a Jesús, querido hermano, hermana? Lucas 10:38 al 42 nos dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Jesús visita a Marta y a María. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Esta escena que la Biblia nos da a conocer de Jesús yendo a la casa de Marta y de María me recuerda hace unos años atrás cómo en una iglesia participábamos en reuniones internas para ver los detalles de las actividades de las ramas de acción de turno en ese momento, para ver aquellos detalles de las actividades que se iban a realizar, mientras otros estaban en un culto aprendiendo la palabra de Dios o estaban en un culto de oración. Había gente que estaba viendo los detalles y muchas veces coincidía que las reuniones eran a la hora de los cultos, donde se enseñaba la palabra, se estudiaba la palabra, donde se oraba, donde se alababa al Señor. Y esto es un poco lo que pasaba aquí. Marta dice que estaba distraída con los preparativos para la gran cena, pero María estaba a los pies del Señor. Estaba escuchando a Jesús. Estaba allí concentrada, estaba contemplando al Maestro. Porque María había entendido la mejor parte. María había entendido que para servir al Señor, antes tenía que estar con Él. Antes tenía que escucharlo a Él. Antes tenía que saber qué es lo que Jesús quería. Porque ella entendió que el propósito del servicio a Dios era ver a Jesús, era contemplar a Jesús. Y que todo servicio nace a los pies de Jesús. Porque Él es la fuente de vida. Él es el que reparte del Espíritu Santo también. Porque el fin de todas las cosas es que Jesús un día se presente a la iglesia como su amada esposa. Efesios 5, 25 al 27 en la Nueva Traducción Viviente dice: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia
al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. La recompensa más grande que la iglesia tendrá un día es estar delante de Jesús. Pero esa recompensa viene solamente para aquellos que lo buscan con sinceridad. Dios recompensa la búsqueda de Él. ¿Estamos buscando al Señor? Si no estamos buscando al Señor, es porque no creemos en que Jesús recompensa a los que le buscan. Y si no creemos en esa parte que también tiene que ver con la fe, no estamos agradando a Dios. Pero en este momento te invito a orar. Te invito a orar junto conmigo y que ambos busquemos a Dios y le digamos: Señor Jesucristo, creo en que tú eres un Dios que recompensa a los que te buscan. Por eso, Señor, desde ahora en más, quiero buscarte con sinceridad, Señor. Quiero verte en cada acción, quiero verte a través de la oración y conocerte, a través de la palabra, a través del servicio. Según cada oportunidad que se me presente, quiero conocerte, porque tú eres la recompensa más grande, Señor, que puedo tener. Te doy gracias porque tú me invitas a acercarme confiadamente al trono de la gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y esto ha sido todo. Y recuerda, Dios es aquel que recompensa, que galardona a los que lo buscan. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor. Si usted quiere tomar contacto con nosotros, haga directamente clic en la página de la iglesia en Facebook, clic en el botón de WhatsApp y déjenos sus datos y nos comunicaremos con usted. Nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este medio. Que el Señor los bendiga a todos.